año 1287. Si nos paramos a visualizarlo un momento, tenemos a un monje nacido en Pekín que viaja y se sienta a negociar nada menos que con el rey de Inglaterra. Ujú, ¿y con el Papa? Exacto, con el Papa en Roma. Y no solo eso, va y les ofrece la comunión a la realeza europea y les empieza a hablar de inmensas reinas mongolas cristianas. Sí, reinas que bebían alcohol en tiendas de campaña en medio de la estepa. Una pasada. Pero luego vas a los libros de historia europeos y, a ver, apenas le dedican una línea a esto. Es como si no hubiera existido. Totalmente, hay un vacío enorme. Y es que solemos imaginar que la historia del cristianismo, o sea, su expansión, se movió casi exclusivamente hacia el oeste, ¿no? Hacia Roma y, bueno, de ahí al resto de Europa. Como si fuera una ley inmutable. La gravedad histórica, por así decirlo. Es un mapa con la mitad de la hoja completamente arrancada. Totalmente arrancada, sí. Porque hubo una red cristiana igualmente masiva que se movió hacia el este. Ujú. Una red que se adaptó a las estepas, que llegó a la corte imperial china y que envió embajadores a Europa siglos antes de que los europeos siquiera soñaran con explorar Asia. Pues bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy tenemos sobre la mesa una montaña de fuentes fascinantes. Enciclopedias históricas sobre la ruta de la seda, el imperio mongol, ensayos teológicos, Registros de concilios antiguos, investigaciones modernas, de todo. de todo. Y nuestra misión en esta exploración es descubrir cómo este inmenso imperio cultural olvidado, que iba desde Persia hasta China, empezó, sorprendentemente, por culpa de una amarga disputa sobre una sola palabra. Una sola palabra, sí. Una auténtica campaña de difamación política allá por el siglo V. Es que es una narrativa monumental. Tiene rivalidad, tiene exilio y un choque de civilizaciones espectacular. Y bueno, el punto de partida nos sitúa en Constantinopla. Alrededor del año 428. Eso es. El emperador Teodosio II acaba de nombrar a un monje y sacerdote, llamado Nestorio, como patriarca de Constantinopla. Que era básicamente el cargo más alto al que se podía aspirar. El más alto, sí. Y su trabajo principal era mantener la ortodoxia. Tenía que limpiar la diócesis de herejías. Pero claro, al intentarlo, pisa una mina terrestre teológica que lo cambia absolutamente todo. Una mina devastadora. Porque, a ver, para entender este conflicto hay que mirar las dos grandes escuelas de pensamiento de aquella época. Ujú. Nestorio provenía de la Escuela Teológica de Antioquía, y este grupo tenía un enfoque muy, digamos, muy histórico, muy gramatical de las Escrituras. Ajá. Ponían un énfasis tremendo en la humanidad de Cristo, en su sufrimiento real, físico. Vale. Y en el otro extremo del cuadrilátero, por así decirlo, estaba la escuela de Alejandría. Exacto, que era todo lo contrario. Ponía casi todo su énfasis en la divinidad, en el misterio insondable de Dios. Y aquí es donde estalla la guerra semántica, ¿verdad? Por una palabra griega en concreto, la palabra Theotokos. Esa fue la chispa que lo encendió todo. Theotokos, que se traduce como Madre de Dios o Generadora de Dios, y era un título que se aplicaba a la Virgen María. Ujú. Cirilo, que era el obispo de Alejandría, usaba este término constantemente, y con mucha vehemencia además. Pero a Nestorio le aterraban las implicaciones de esa palabra. Él prefería usar Christotokos. Es decir, Madre de Cristo. Madre de Cristo, exacto. Vale, vamos a desgranar esto un momento, porque, a ver, al principio parece un detalle semántico menor. ¿Por qué le daba tanto miedo a Nestorio llamar a María Madre de Dios? Pues porque Nestorio temía reavivar viejas herejías. Hubo una muy famosa, el arrianismo, que sostenía que Jesús era solo una criatura sublime, pero no plenamente Dios. Ya, y también estaba el apolinarismo, ¿no? Exacto. El apolinarismo decía que la mente divina había reemplazado el alma humana de Jesús. Así que Nestorio pensaba, a ver, si decimos que Dios, el creador del universo, tuvo una madre humana y nació en un pesebre, ¿Como un bebé cualquiera? claro. Él decía, corremos el riesgo de mezclar la naturaleza divina y la humana hasta el punto de anularlas. Ujú. Quería proteger esa separación. Sí, quería proteger la idea de que María dio a luz al hombre, a Jesucristo, que luego estaba unido a la divinidad, pero que ninguna criatura temporal podía engendrar al Creador eterno. Bueno, visto así, la verdad es que tiene bastante lógica teológica. Pero, a ver, leyendo las fuentes que tenemos, a mí me da la sensación de que aquí la teología era solo la excusa. ¿Ah, sí? Sí, es que esto huele muchísimo a una maniobra corporativa, o sea, a una especie de fusión hostil de empresas. Fusión hostil.
Me interesa esa perspectiva. A ver ¿cómo encaja eso en este contexto del siglo V? Pues mira, si imaginamos la Iglesia como una gran corporación de la época, ¿vale? Tienes al nuevo CEO recién nombrado, que es Nestorio, y está en la sede principal en Constantinopla. ¿Vale? A Cirilo, que sería como el director de la sucursal de Alejandría. Y este hombre se siente menospreciado, tiene el ego herido y, sobre todo, muchísima ambición. Ujú, ya veo por dónde vas. Entonces, Cirilo no ataca a Nestorio por un exceso de piedad genuina, o sea, no es por fe. Usa un tecnicismo semántico, la dichosa palabra Theotokos, como una artimaña maestra para organizar un despido fulminante. Claro, lo acusa de incompetencia grave. Exacto, para tomar él mismo el control absoluto del mercado, que en este caso es, pues, el liderazgo de la Iglesia. Es una analogía brillante, la verdad, porque capta perfectamente la malicia de lo que pasó. Cirilo acusó a Nestorio de enseñar que en Cristo había dos personas distintas, una divina y otra humana, completamente separadas. Como si fueran dos inquilinos viviendo en el mismo cuerpo. Tal cual. Y a esto se le llamó nestorianismo. El gran problema aquí es que los historiadores modernos y los documentos posteriores... Como el libro de Heráclides, ¿no? Exacto. El libro de Heráclides, que fue escrito por el propio Nestorio en sus últimos años de vida, demuestran que él nunca enseñó semejante cosa. Madre mía. O sea, se le colgó el cartel de una herejía que él mismo rechazaba. Así es. Pero la trampa ya estaba puesta. Y todo esto culmina de una forma dramática en el Concilio de Éfeso, en el año 431. Y lo que a mí me deja alucinada de los textos es cómo Cirilo manipuló absolutamente todas las reglas del juego en ese concilio. Fue un golpe de estado en toda regla, sí. A ver, el emperador convoca el concilio en Éfeso para resolver el debate de forma civilizada. Se supone. Claro, pero Cirilo llega el primero. Y llega acompañado de un séquito masivo y superagresivo. Ujú. Y en lugar de esperar a que lleguen los obispos de Antioquía, que eran los aliados de Nestorio, Cirilo decide arrancar el concilio por su cuenta y riesgo. Se nombra presidente a sí mismo, ¿verdad? Exacto. Y en una sola jornada, en un solo día, condena, depone y excomulga a Nestorio. Es que, Estela, he leído en las notas que este hombre movilizó multitudes violentas por las calles de Éfeso y, bueno, repartió sobornos descarados entre las autoridades imperiales. A diestro y siniestro. Todo antes de que la otra parte pudiera siquiera sentarse a la mesa. Y claro, cuando los aliados de Nestorio por fin llegan y viene el panorama, pues montan su propio concilio paralelo y excomulgan a Cirilo. Un caos absoluto. Un Cristo, nunca mejor dicho. ¿Y cómo se resolvió ese bloqueo? Pues terminó cuando llegaron desde Roma los legados del Papa. Y por puras razones políticas decidieron respaldar a Cirio. Y ahí se acabó todo para Nestorio. Sí, fue desterrado. Acabó sus días exiliado en el Alto Egipto, sufriendo un montón física y mentalmente. Y mientras tanto, su nombre se convertía en el sinónimo oficial de herejía. Pero claro, aquí llegamos a una pieza del rompecabezas que no encaja en absoluto. A ver. La historia nos suele decir que si el Imperio Romano te condena al exilio, te persigue de esa manera brutal, pues desapareces. O sea, te conviertes en una nota a pie de página irrelevante. Ya, la extinción total. Exacto. Y los seguidores de la escuela de Antioquía, estos difisitas que defendían las dos naturalezas de Cristo, fueron todos anatemizados. Entonces, cabe preguntarse, ¿cómo es posible que no se extinguieran? Pues porque, paradójicamente, ser expulsados del mayor imperio de Occidente fue la decisión estratégica que les salvó la vida. Vaya ironía. Totalmente. Lo que hicieron fue huir hacia el este. Cruzaron la frontera y entraron en el imperio persa sasánida. Y hay que entender el contexto, ¿vale? Persia era el archienemigo absoluto de Roma. Claro. Para los reyes persas, que además practicaban el zoroastrismo, cualquier cosa o persona que oliera un mínimo a romano era visto como una amenaza de espionaje. O sea, el clásico, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Justo eso. Pero claro, los cristianos persas tenían que demostrar esa lealtad de forma clara para no ser masacrados. Lógico. Así que en el año 424 tomaron una decisión muy radical. Declararon su independencia total de la Iglesia de Occidente. Cortaron por lo sano. Cortaron todos los lazos con Constantinopla y con Roma. Y al hacer eso, dejaron de ser vistos como una quinta columna romana. Así se ganaron la protección de los reyes persas. Y aquí es donde la historia da un giro que me parece espectacular.
porque al instalarse en Persia, resulta que estos monjes exiliados se topan de frente con la infraestructura más formidable del mundo antiguo, La Gran Red. la Ruta de la Seda, que las fuentes mencionan bastante cómo nació esta red. ¿Podemos dar un poco de contexto sobre esto para entender la escala? Por supuesto. A ver, la Ruta de la Seda no nació de la noche a la mañana. Sus bases se establecieron muchísimo antes, en el siglo II antes de Cristo. Ujú. Fue cuando el emperador chino Wudi, de la dinastía Han, envió a un explorador y diplomático llamado Shang Qiang hacia las tierras del oeste. ¿Y qué iba buscando este hombre? Pues su misión principal era buscar aliados contra unos nómadas que les atacaban, los Xiongnu. Ya. La cosa es que Shang Qiang fue capturado, lo esclavizaron durante 10 años, pero fíjate, logró escapar y continuar su viaje. ¡Qué barbaridad! ¿Y consiguió la alianza? No consiguió la alianza militar, pero regresó a China con algo mucho más valioso en ese momento: información. Información sobre los caballos, ¿no? Exacto. Los famosos caballos celestiales del Valle de Fergana. Resulta que eran criaturas muchísimo más rápidas y resistentes que los ponis locales chinos. Y al imperio los necesitaba desesperadamente para su caballería, claro. Esa era la clave. Así que para conseguir esos caballos, China tuvo que abrir rutas seguras hacia Asia Central. Y por esos mismos caminos que se abrieron para los caballos, empezó a fluir la seda. Es fascinante cómo funciona la historia. Pero claro, la infraestructura por sí sola no sirve de nada sin alguien que la gestione. Efectivamente. Es decir, si pensamos en la Ruta de la Seda como el hardware, los caminos polvorientos, los camellos, los puestos de avanzada, los monjes de esta Iglesia del Oriente se convirtieron básicamente en el sistema operativo de toda la red. Esa analogía da en el clavo, porque cabe preguntarse por qué unos simples monjes se volvieron tan indispensables para los comerciantes. No fue solo por rezar, me imagino. Para nada. Eran hombres altamente educados. Hablaban varios idiomas. Sabían leer y escribir, que era algo rarísimo entre los mercaderes nómadas de la época. Claro, eran la élite intelectual del desierto. Exacto. Y además, llevaban consigo textos médicos de la antigua Grecia. Estaban traduciendo a galeno al siriaco y al persa. ¡Wow! Imagínate, si te enfermabas a mitad de un desierto en Uzbekistán, el monje cristiano era probablemente el mejor médico en 1000 kilómetros a la redonda. O sea, aportaban la logística, la traducción y encima los cuidados médicos que mantenían toda la red comercial viva. Literalmente. Y al convertirse en ese sistema operativo indispensable, tuvieron un acceso sin precedentes para expandirse geográficamente. Pero a ver, sobrevivir en el camino y ser útil es una cosa. Pero convencer a culturas radicalmente distintas de que adopten tu fe es otra muy distinta. Totalmente. Quiero decir, una teología que funciona en los pasillos de Constantinopla no tiene por qué funcionar en Changán o en medio de las estepas mongolas. ¿Cómo lograron penetrar en lugares que les eran tan ajenos? Pues mediante un nivel de adaptación cultural que francamente roza la genialidad. Fíjate, durante la dinastía Tang, en el año 635, un monje sirio llamado Alopen llega a la capital imperial china. El emperador los recibe y, al ver que son eruditos, les permite traducir sus textos sagrados. Pero no hicieron una traducción literal, ¿verdad? Porque eso habría sido incomprensible para los chinos. No que va. Usaron conceptos que los locales ya entendían perfectamente. Las fuentes hablan de la famosa estela nestoriana del año 781, que es un bloque de piedra enorme escrito en chino y en siriaco. Y a su fe no la llamaron cristianismo, la llamaron Jinqiao. La religión luminosa. Eso es, la religión luminosa. Traducieron sus escritos creando lo que hoy los académicos conocen como los Sutras de Jesús. Sutras, fíjate. Sí, fusionaron el vocabulario cristiano con conceptos budistas y taoístas para poder explicar su fe. Pero donde esta capacidad de camuflaje y adaptación alcanza el clímax absoluto es siglos después. ¿Con quiénes? Con los nómadas del Imperio Mongol. Ay, esto es lo que más me dejó de piedra de todas las fuentes. Porque, a ver, estamos muy acostumbrados a la imagen del monje europeo copiando manuscritos en una abadía de piedra, inamovible, en silencio. La imagen clásica, sí. Pero estos cristianos mongoles eran nómadas. Su iglesia era una tienda de campaña, una yurta, que montaban y desmontaban a lomos de caballo. Y claro, la teología tuvo que transformarse muchísimo para sobrevivir en ese entorno de la estepa. Ya me dirás, ¿qué le importa a un pastor mongol si Cristo tiene una o dos naturalezas? Es que para ellos los debates bizantinos carecían de todo sentido. Así que adaptaron la figura de Jesús. Lo presentaron, ojo a esto, como un chamán supremo.
Madre mía. Un curandero inmensamente poderoso que había logrado vencer a la muerte. Y la cruz cristiana dejó de ser solo un instrumento de tortura romano. Claro, no tenía sentido allí. De la estepa mongola. Es brillante. Y luego están las cuestiones de supervivencia diaria. O sea, el budismo, por ejemplo, promovía el vegetarianismo, Ujú. lo cual es incompatible con la vida de un pastor nómada que depende de su ganado al 100%. Pero el cristianismo de Oriente permitía comer carne. Exacto, no tenían ese choque cultural. Y fíjate en esto otro, el consumo de alcohol formaba parte de la liturgia de la comunión, Sí, sí. lo cual encajaba perfectamente con las costumbres festivas y los rituales de los mongoles. Totalmente. De hecho, el antropólogo Jack Weatherford, en las investigaciones que estamos manejando hoy, señala detalles fascinantes de esta sinergia. A ver, Resulta que el nombre de Jesús en mongol sonaba como Jesú. Jesús. Sí. Y para los mongoles, el 9 era el número más sagrado de todos, pues daba la tremenda casualidad de que Jesús significaba 9 en su idioma. Qué fuerte. Y no solo eso, era parte del nombre del padre del mismísimo Gengis Khan, que se llamaba Jesugai, O sea, todo encajaba como un guante. como un guante. Y esta adaptación tan perfecta les otorgó un poder político colosal dentro del imperio, especialmente a las mujeres cristianas. Sí, leí que hubo princesas de la tribu cristiana de los queraitas que se casaron con los máximos líderes del imperio. Nombres que, bueno, la historia europea ha ignorado por completo. Es una lástima. Como Sorjigat Tanibeki. Ella fue la nuera de Gengis Khan, era cristiana y educó a 4 hijos que se convirtieron en grandes emperadores, Nada menos. incluyendo a Kublai Khan, que fue el fundador de la dinastía Yuan en China, y a Hulagu, el conquistador de Persia. Es que Sorjagat Anibeki es una de las figuras políticas más brillantes de todo el siglo XIII. Bajo su influencia, y la de otras reinas como Orokina Hatun, la tolerancia religiosa en el imperio mongol floreció de un modo que era impensable en Europa en esa época. Impensable, sí. En su capital, en Karakorum, los khanes organizaban debates formales y pacíficos entre eruditos cristianos, monjes budistas y teólogos musulmanes. Wow. Se aseguraban de que nadie fuera perseguido por su fe. Es admirable. Pero claro, llegados a este punto de la inmersión, tengo que plantear la gran pregunta teológica, ¿eh? Adelante. Si adaptas a Jesús para que encaje con la figura de un chamán, si alteras tu liturgia para acomodar el alcohol y la carne, Ujú. si tu vocabulario se vuelve budista y taoísta, ¿sigue siendo esto cristianismo? ¿O en su intento desesperado por sobrevivir terminaron creando una religión completamente nueva? Es un debate histórico muy profundo, la verdad. Pero si analizamos los pilares que mantuvieron, vemos que conservaron sus ritos de origen siríaco. ¿Vale? Mantenían la lectura de las escrituras y la reverencia estricta a los sacramentos. Lo que vemos aquí, más bien, es un sincretismo extrema. Ya. Adaptaron el envase, pero no el contenido. Exacto. El núcleo interno se conservó intacto, pero el envoltorio externo cambió de forma radical para tener sentido en su nuevo ecosistema. Es la prueba definitiva de que las ideas sobreviven gracias a la flexibilidad estructural, y no a la rigidez. Qué buena forma de verlo. Y esa misma adaptabilidad fue lo que propició uno de los episodios más asombrosos y surrealistas de toda la Edad Media. Oh, sí. Hablábamos al principio de un monje negociando en Europa. El famoso Marco Polo a la inversa, como lo llaman. La historia de Rabban Bar Sauma, un diplomático sin parangón en la historia. 220. Ujú. Y de repente, en 1287, el líder del ilcanato mongol en Persia, Arghun Khan, lo nombra embajador y lo envía a Occidente con un objetivo geopolítico masivo: Casi nada. proponer a los reyes de Europa una alianza militar franco-mongola para luchar juntos contra los musulmanes en Tierra Santa. El viaje es que es una epopeya. Bar Sauma atraviesa todo el continente asiático, llega al Mediterráneo y empieza a presenciar cosas que para él le resultan completamente alienígenas. Claro, imagínate, ve la erupción del volcán Etna en Sicilia. Madre mía. Observa una encarnizada batalla naval en la bahía de Nápoles. Y luego comienza su gran gira diplomática. Se reúne en París con el rey de Francia, Felipe IV, viaja a la región de Gascuña para negociar con el rey Eduardo I de Inglaterra, Ujú. y por supuesto pasa el invierno en Roma para reunirse cara a cara con el mismísimo Papa y su colegio de cardenales. Es que la ironía histórica de ese encuentro en Roma es abrumadora, si lo piensas. Bar Sauma ofició la liturgia oriental ante la élite católica europea. Y les dio la comunión. Les entregó la comunión. Sí, les habló de reyes y reinas en Mongolia que habían sido bautizados en la fe cristiana Ya. y estaba ahí frente al Papa.
representando una tradición religiosa a la que Roma había tachado de hereje y había expulsado 8 siglos atrás. En el concilio de Éfeso. Es que es poético. Al final la alianza militar no prosperó, por las típicas divisiones internas de Europa. Pero los diarios de viaje de Barsauma son un tesoro absoluto. Invaluables. Nos ofrecen la primera mirada detallada de la Europa medieval vista a través de los ojos de un erudito de Oriente. Para él, lo exótico, lo rústico y lo extraño era Europa. Claro. Y demuestra la inmensa escala que había alcanzado la Iglesia del Oriente. Eran una auténtica superpotencia religiosa. Totalmente. Pero, y aquí viene el gran pero, esto nos golpea de frente con una contradicción que es bastante dolorosa de entender. A ver. Si eran tan masivos, se administraban la ruta de la seda, se influían en los khans mongoles y negociaban de tú a tú con reyes en Londres y París, ¿por qué desaparecieron del mapa en Asia Oriental? O sea, ¿por qué nuestros libros de texto en las escuelas están vacíos de todo esto? Pues porque en el siglo XIV sufrieron una tormenta perfecta de catástrofes irremediables. Las fuentes señalan 3 causas principales de su colapso en Oriente. ¿Cuál fue la primera? La primera fue la peste bubónica. A menudo olvidamos que la peste negra devastó Asia Central mucho antes de llegar a los puertos de Europa. Claro, siempre pensamos en Europa cuando hablamos de la peste. Pero hay cementerios en Mongolia, con lápidas fechadas entre 1338 y 1342, que relatan cómo comunidades cristianas enteras de la Iglesia del Oriente fueron aniquiladas por la plaga. Lógico. Una infraestructura que está basada en el viaje y el comercio constante es la primera en caer ante una pandemia. Exactamente. Se esparció rapidísimo. La segunda causa fue el cambio político y religioso en los propios kanatos mongoles. Se convirtieron al Islam, ¿no? Sí, progresivamente se convirtieron al Islam, lo que derivó, lamentablemente, en la pérdida de la protección imperial que tenían y en masacres locales, como las que ocurrieron en la ciudad de Al-Malih. ¡Qué tragedia! Y la tercera causa, que fue el golpe de gracia definitivo, ocurrió en China. La caída de los mongoles. Así es. En 1368, una revolución nativa expulsa a la dinastía mongola de los Yuan e instaura la dinastía Ming. Y con los Ming llega una ola de nacionalismo profundamente xenófobo. Todo lo que oliera a extranjero fue prohibido y expulsado de forma tajante. Incluida, por supuesto, la religión luminosa. Claro. Así que la presencia de la Iglesia en China y en Mongolia fue borrada casi por completo de la historia. Su influencia quedó reducida solo a sus tierras de origen en el Medio Oriente. Sobreviviendo a través de los siglos posteriores como la Iglesia asiria del Oriente, radicada en la región de Mesopotamia, en zonas de lo que hoy es Irak, Irán, Siria y Turquía. Y a ver, creo que es vital reconocer en este análisis que su historia no se detiene en el medievo. Su travesía hasta la modernidad ha sido de un sufrimiento abrumador, pero de una resiliencia inquebrantable. Han sufrido lo indecible. Durante la Primera Guerra Mundial, las comunidades cristianas asirias fueron víctimas de un genocidio atroz a manos del Imperio Otomano. Se calcula que 1/3 de toda su población fue exterminada. Una barbaridad. Fueron sometidos a marchas de la muerte, despojados de sus tierras ancestrales y forzados a una diáspora dolorosísima. Sí. Y tras más persecuciones a lo largo del siglo XX, su liderazgo se vio obligado a exiliarse. Tuvieron que huir muy lejos. El patriarcado tuvo que instalarse en Estados Unidos. Reconstruyeron su identidad desde lugares como Chicago o California y empezaron a guiar a comunidades esparcidas desde Australia hasta Europa Occidental. Y no fue hasta fechas muy recientes, fíjate, en 2015, que lograron trasladar de nuevo su sede patriarcal al Medio Oriente, a la ciudad de Erbil, en Irak. Han sobrevivido a desiertos, a pandemias, a limpiezas étnicas y al peor de los castigos, el olvido. Literalmente. Pero para mí el clímax emocional de toda esta exploración de las fuentes se produce unos años antes de ese traslado y tiene que ver con la herida original. Ah, sí. Sí, ese cisma del año 431 en Éfeso por culpa de la disputa de una sola palabra. Ah, claro. Te refieres al histórico encuentro del año 1994. Ese mismo. Imagina el peso de este momento histórico. Después de más de 1500 años de exilio, de cargar con el estigma durísimo de ser herejes, el patriarca Dinka IV de la Iglesia Siria del Oriente viaja al Vaticano y se reúne cara a cara con el Papa Juan Pablo II. Un momento increíble, y tras un diálogo teológico honesto, ambas partes firman la Declaración de Cristología Común. Una declaración conjunta. Es que es fortísimo. 15 siglos después, los descendientes de Roma y los descendientes de los exiliados de Antioquía
Se sientan y llegan a una conclusión que te deja a cuadros. Que en el fondo siempre habían creído exactamente lo mismo sobre cómo Jesús era humano y divino al mismo tiempo. Exacto. Reconocieron formalmente que tanto el término Theotokos como Christotokos eran aproximaciones totalmente válidas al mismo misterio de la fe. Es decir, descubrieron que el conflicto que rompió el mundo cristiano no era una herejía insalvable. Para nada. Era un malentendido semántico. Un malentendido alimentado, como vimos al principio, por los celos y la enorme ambición política del obispo Cirilo. Es de una justicia poética abrumadora. El hombre que da nombre a la supuesta herejía, Nestorio, fue vindicado 1,5 milenios después de morir exiliado y solo en el desierto. Ya es tarde, pero sí. Toda esa persecución, todo el derramamiento de sangre a lo largo de los siglos, toda la marginación histórica, provocada por líderes que prefirieron usar las palabras como espadas en lugar de puentes para entenderse. Es una lección brutal. Nos enseña cómo la burocracia, la política y el ego personal pueden secuestrar y deformar por completo el curso de la historia humana. Bueno, ha sido un viaje increíble. En este análisis a fondo hemos arrancado desde una sucia pelea de oficinas teológicas en Constantinopla. Pasando por caballos celestiales. Sí, hemos visto cómo el espionaje para conseguir esos caballos sentó las bases de la ruta de la seda y cómo unos monjes errantes se convirtieron en los gestores técnicos de esa inmensa red de datos y comercio. Y hemos presenciado a pastores nómadas adaptando el evangelio en la corte de Gengis Khan. Así es, y a un diplomático de Pekín maravillándose con la extraña realeza europea en París y Roma. Esta inmensa narrativa demuestra de forma cristalina cómo la historia oficial que estudiamos puede ocultar el esplendor de todo un imperio cultural. Simplemente porque escribieron los libros desde el lado equivocado del exilio. Totalmente. Y para terminar, esto nos deja una última reflexión. Sí, porque al observar cómo un imperio cristiano colosal, que abarcó Asia entera, fue sistemáticamente ignorado por los cronistas occidentales, solo porque sus fundadores perdieron una votación amañada en el siglo V, Da que pensar. resulta inevitable plantearse una pregunta profunda. ¿Qué otras realidades inmensas, qué otros movimientos masivos y transformadores están ocurriendo ahora mismo? Hoy en día. Exacto, en las sombras de la geopolítica actual, completamente fuera del radar de nuestras narrativas oficiales, y que están esperando pacientemente a ser descubiertos y comprendidos por los historiadores del futuro. Es una pregunta para llevarse a casa. A veces, la historia más transformadora no se escribe desde los palacios iluminados de los vencedores, sino desde el horizonte infinito de los desterrados. Gracias por acompañarnos en esta inmersión.